Bueno, en este video vamos a hablar sobre el teorema de muestreo y cuantificación de señales. Este trabajo va a ser presentado por Estefano Ochoa, Julián Rodríguez y quien les habla Santiago Malagón. Bueno, principalmente vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar de muestreo de señales periódicas y aliasing, muestreo de una señal no periódica, niveles de cuantificación y finalmente cuantificación de señales y error de cuantificación. Vale, entonces aquí tenemos el muestreo de señales periódicas. Primeramente, la señal periódica son aquellas a las cuales se les puede encontrar un patrón de repetitividad. Es decir, que cuando tenemos un determinado tiempo, vuelve a repetirse uno a otro los valores anteriores. A este patrón se le reconoce como ciclo de onda. Nosotros tenemos un fenómeno llamado aliasing cuando hacemos el muestreo de este tipo de señales, el cual es un fenómeno que sucede cuando el proceso de las frecuencias son muy diferentes a la señal que se desea. Es decir, a esto se le llama como ruido. Este es el efecto que hace a las señales continuas distintas para que esto hace que sean indistinguibles y el muestreo se ve afectado. El aliasing es preocupante cuando se tiene que realizar conversión análoga a digital, ya que el muestreo incorrecto de estas señales análogas puede provocar que las señales de alta frecuencia presenten el aliasing con respecto a señales de baja frecuencia. Se ha demostrado que para evitar el aliasing es necesario asegurarse de que la señal análoga que se va a muestrear con la frecuencia no tenga componentes sinoidales de frecuencia mayor a la mitad de este tipo de frecuencias. Que es que podemos ver en las ecuaciones que tenemos ahí en la parte inferior de la diapositiva. Cuando consideramos que la frecuencia es igual a la frecuencia sobre la frecuencia de muestreo, tenemos una frecuencia máxima. Esta resultará que es la frecuencia que se muestrea con una frecuencia S sin producir el aliasing. Entonces, para eso usamos esta ecuación. Esto evita que tengamos este efecto. En otras palabras, para evitar que se produzca este efecto, la forma para poder reconstruir una señal tiene que ser la frecuencia de muestra, tiene que ser 2 veces mayor a las 2 veces la frecuencia máxima. En esta parte, pues les voy a presentar el muestreo de una señal no periódica o una señal aperiódica. Las señales aperiódicas, pues obviamente no poseen un patrón definido como las señales periódicas. Y estas pues cambian a cada instante durante el tiempo de su ejecución. Como se puede observar en la siguiente figura, podemos ver una señal periódica. La primera figura pues es la señal periódica. En esta podemos encontrar un patrón definido a lo largo del tiempo y se repite obviamente. Y en la señal aperiódica podemos encontrar que pues este patrón no es definido, no podemos observar una señal en la que podamos tener o encontrar una frecuencia determinada o poderla analizar de una forma mucho más sencilla. Eh, y pues esto se hace, o sea, pues para el análisis de esa señal se puede hacer a partir eh, de usar la transformada de Fourier, que más adelante les voy a explicar más o menos en unas gráficas cómo se presenta pues este análisis. En las características de la señal no periódica, pues podemos encontrar que las señales son estrictamente limitadas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas que por sí mismas poseen un nacimiento y un final. Esto lo podemos ver observando pulsos eléctricos. Lo podemos ver también en la voz de una persona eh, que se puede presentar este tipo de señales no periódicas. También son señales asintóticas limitadas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tiendan al infinito en ciertos puntos de la señal que se está observando. Esto se puede deber al producto de una división
o también pues por ser números racionales. Y pues obviamente para analizar una señal no periódica, porque pues como estas cambian, o sea, cambian durante pues el tiempo, y obviamente pues no se ve un patrón definido en ellas, lo que se hace es usar la transformada de Fourier para poder analizar este tipo de señales. Entonces, acá, pues, si deseamos nosotros analizar un espectro de frecuencia de esta señal aperiódica, pues usamos la transformada para generar señales continuas en las que podamos analizarla de una forma mucho más sencilla, el periodo, la frecuencia fundamental y sus demás armónicas. Como podemos ver en la imagen de la derecha, se presenta pues obviamente una señal cuadrada que obviamente tiene diferentes periodos, diferentes frecuencias, y esta señal pues es eh, muy difícil poder analizar este tipo de señales. Entonces lo que podemos hacer es descomponer esa señal en varias señales senoidales, y así poder ver más o menos cómo se está presentando su frecuencia, más o menos cómo se está generando a partir de las señales de abajo, a partir de las señales con mayor frecuencia o menor frecuencia, la señal cuadrada que podemos observar en la parte de arriba. Es así como pues una señal aperiódica se puede volver una señal periódica. Aquí tenemos los niveles de cuantificación. Entonces, el parámetro que determina la precisión con que se cuantifica es el número de bits empleado por cada muestra. Cuanto mayor sea este número de bits, mayor va a ser la precisión. El número de niveles en el que se divide el fondo de la escala será una potencia de elevado a la 2. Entonces, esto es así porque se trabaja en un código binario. Cuando se muestrea, se asigna el nivel más cercano, como por ejemplo si cada muestra se cuantifica con 4 bits, el espacio se divide en 16 niveles, es decir, 2 a la 4, existiendo 16 franjas, o sea, 16 niveles, donde todas estas muestras son asignadas a un mismo nivel. El tamaño de las franjas se denomina paso de cuantificación, que se representa con una Q mayúscula y es inversamente proporcional al número de bits, número de niveles, dando una idea a la pérdida de presión debido a este proceso. Todas las muestras que se queden dentro de una misma franja serán codificadas con el mismo nivel. La misma palabra binaria se desecha la información a la que está distinguida. Em, la siguiente, bueno, aquí tenemos esta ecuación, como podemos ver, tenemos dos x, donde x es el valor máximo. Y esto lo dividimos por n, que es el número de niveles o el número de bits, lo multiplicamos por L, que representa a la señal. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo en donde donde explico más claramente este proceso de niveles de cuantificación. Entonces, tenemos estas figuras, tenemos acá la señal análoga muestreada a cuantificar en la primera imagen. Ya tenemos cuantificada la señal, que son esos puntos rojos que tenemos en esa gráfica, en la primera gráfica. Y en la segunda gráfica, en la gráfica derecha, tenemos el resultado de esta señal. Entonces, como se puede apreciar, es un proceso bastante sencillo, pero hay que determinar los niveles empleados y su disposición teniendo en cuenta qué resultado dará según la SNR. Entonces, como podemos ver, tenemos ahí los números de puntos, que son los números de bits con los que se muestra esa señal, y en la segunda gráfica, el resultado que se representa como niveles. En la parte inferior tenemos otra ecuación
que es para el cálculo de la SNR y que esta pues se puede representar también con el error que haya en esta cuantificación. Vale, ahora vamos a hablar de la cuantificación de señales y error de cuantificación. Entonces, la cuantificación de señales, bueno, esta convierte un grupo de muestras de una señal a una sucesión de valores, pues según lo establecido por algún código. Y también pues son todas aquellas técnicas pues que se utilizan normalmente para el tratamiento de estas señales. Algunas ventajas pues que podemos obtener de cuantificar estas señales es que nos va a ayudar y nos va a facilitar la implementación en sistemas, también la facilidad de precisión pues de almacenamiento de estos datos y pues para la recuperación de señales. Y finalmente pues inmunidad a problemas físicos de los componentes, o sea, si no, pues, o sea, no vamos a tener problemas en los componentes si hacemos una buena cuantificación de estas señales. Y finalmente, bueno, el error de cuantificación. Este error es muy común. También, pues, es llamado como ruido de cuantificación. Este ruido o este error se da usualmente, ya que, bueno, se da usualmente en la toma de las muestras o en la toma de la cuantificación de la señal. Pues ya que muchas veces en la toma de datos no se guarda como un valor exacto eh, del valor de toda la señal y pues siempre va a haber como una tolerancia donde se va generando como un pequeño error en cada una de las muestras. Muchas gracias.